Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre el arte islámico, el arte andalusí. Y sin más demora, empezamos. La distribución de la mezquita es heredera de la casa de Mahoma en Medina. Medina es la ciudad a la que Mahoma huyó cuando fue perseguido tras intentar propagar su nuevo dogma. En esta ciudad se reunirían otros exiliados y nuevos seguidores. La casa tenía un gran patio y ahí se juntaban para rezar. Para protegerse del sol, Mahoma construyó en el lado norte, orientado hacia Jerusalén, un techo con ramas y tierra sostenido por troncos. Este sería el origen de la quibla o muro al que miran los fieles al rezar. Más tarde construyó un techo similar en el lado sur, para que estuviera orientado hacia la Meca, y la oración se orientó hacia ese lado. Este techo era más amplio y estaba a doble fila de columnas. El viejo se destinó para las mujeres. A medida que las creencias islámicas se fueron expandiendo y acudía cada vez más gente a orar a casa del profeta, se tuvieron que hacer algunos cambios que dieron origen a algunos de los elementos más importantes de las mezquitas. En este sentido, al llenarse el patio de gente, Mahoma utilizó una escalera de madera de tamarindo junto a la quibla, orientada al sur, para poder dirigir las oraciones. Ese fue el primer mimbar o púlpito. Para avisar a la gente de la hora de la oración, uno de los criados se subió al tejado de la casa para hacer la llamada de viva voz. Más adelante sería desde una torre llamada alminar o minarete. Por lo tanto, en las futuras mezquitas nos encontramos estos elementos que se van enriqueciendo cada vez más, no solo en cuanto a tamaño, sino a decoración. En la quibla, por ejemplo, se abre un nicho abierto en el centro llamado mirab. Es el lugar más sagrado y junto a la maxura el que tiene mayor lujo. La maxura es la parte anterior al mirab y la que solo tiene acceso el califa. La parte techada cada vez será mayor y constará de mayor número de naves. Esta zona se llama haram o sala de oración. En un principio lo habitual es que tuviera planta basilical con naves paralelas al muro de la quibla, pero luego encontramos muchos ejemplos de naves perpendiculares a esta. Más adelante se empezó a construir lo que se llama esquema en T, es decir, una nave central más amplia con cúpula y que conduce a una nave paralela a la quibla. Luego veremos algunos ejemplos donde se verá mejor la diferencia. Por último, en el patio o chan se coloca una fuente de las abluciones o sabil, que normalmente está cubierta por un templete y que sirve para que los fieles se purifiquen antes de entrar en el haram. A partir del 711 hasta 1492, el arte de los musulmanes en tierra hispana tiene características propias de las diversas invasiones. En menos de 20 años se conquistó toda la península ibérica. Durante los 3 primeros siglos va a ser un arte cordobés. Dependen aún de Damasco, aunque hay capital en Córdoba. En la segunda época, el emirato es independiente del poder abasí en Bagdad. En la tercera fase, Abderramán se autoproclama califa y surge el califato independiente del de Córdoba. Presencia islámica en Al-Andalus. Entre los años 711 y 715, los generales del califato omeya conquistaron una parte de la península ibérica, aunque sin ningún tipo de dominio efectivo al norte del sistema central. La conquista del sur peninsular se sostuvo manu militari. La entrada de los musulmanes en la península se produjo con el desembarco en Gibraltar, el 27 de abril del 711, de Tariq ibn Ziyad, lugarteniente del gobernador de Tánger, Musa ibn Nusayr, liderando un ejército de 9.000 hombres. Poco después, el 19 de julio, los visigodos fueron derrotados y su rey Rodrigo murió en la batalla de Guadalete. Los vencedores cruzan el estrecho de forma rápida y se expanden rápidamente hasta el 726, cuando son derrotados por el ejército cristiano en la batalla de Covadonga. Durante los 3 primeros siglos de presencia, la capital se sitúa en Córdoba, donde se distingue en 3 fases. Emirato dependiente de Damasco, del 716 al 756. Emirato independiente del califato abasí de Bagdad, estableciéndose en Córdoba un califato dependiente del califato omeya, del 756 al 929. Califato independiente de Córdoba, de 929 al 1031. Tras la disolución del califato de Córdoba en periodo de guerra civil, Al-Andalus se divide en pequeños reinos taifas, gobernados por pequeñas dinastías locales a lo largo del siglo XI. En 1086 las tropas cristianas de Alfonso VI serán derrotadas por los almorávides en la batalla de Sagrajas. Será el punto de partida de una invasión que se expande a partir del 1090 y que culmina en 1110 con la toma de la taifa de Zaragoza. Es el siglo XII.
La presencia almorávide llega a su fin en 1147 con la toma de Almería, mismo año en el que su poder sufre un revés en el norte de África en manos almohades. Pese a la derrota, se retirarán en 1228. Entre mediados del siglo XIII, 1246, hasta 1492, el poder está en manos de la dinastía nazarí. Mezquita de los Omeyas, Córdoba, 786-988. Durante los primeros años de poder omeya en Córdoba, la población musulmana compartirá el rezo en la Basílica de San Vicente Mártir de época visigoda. Al final, y debido al aumento de la población islámica, estos se quedarán con la exclusividad de la misma, hasta el año 786, cuando se tira la basílica y se inicia la construcción de la mezquita por parte de los omeyas cordobeses. La mezquita de Córdoba habría sido iniciada bajo el reinado del primer emir omeya, Abderramán I, entre el 780 y el 785, quien compró su parte de la basílica a los cristianos, sobre la planta de la iglesia cristiana, cambiando la orientación de su eje. Sufrió sucesivas ampliaciones en los siglos IX y X y fue concluida bajo el mandato de Almanzor. La más importante de las ampliaciones es la de Alaquén II, a la que pertenecen los arcos del Mirab. En estos arcos se puede ver la evolución de la construcción. Las columnas visigodas con sus arcos de herradura les fueron demasiado bajos a los musulmanes, por lo que decidieron añadir pilares sobre las columnas y disponer arcos más altos sin derribar los anteriores y policromando en rojo y blanco todo con lo que se construyó la célebre y más conocida imagen de la mezquita de Córdoba. Es un edificio construido en diversas fases, que tiene su punto de partida en la coexistencia con los cristianos. Se conservan elementos hispanogodos expuestos en un museo. La primera fase se realiza con la reutilización de materiales anteriores. Muchos visigodos, romanos, hay basas en las columnas. Es característico de esta fase. Promocionada por Abd-Rahman I, del 786 al 788, sigue el prototipo de Al-Aqsa o Damasco, con 11 naves perpendiculares a muro de Qibla. Está orientado hacia el sur. Falló en la orientación de la mezquita debido a un error en el cálculo, pero el vínculo ideológico de los omeyas con su origen en Siria está presente, pues esta mezquita y la de Al-Aqsa estaban orientadas hacia el sur, con mezquita hacia el sudeste. Tal vez sea una forma de buscar referencia de legitimidad dinástica. Reparto entre la superficie destinada a la oración y al patio. Alminar de planta cuadrada al exterior del muro. La estructura interna se resuelve a partir del uso de material de acarreo, pues solo se reubican elementos y asistentes como las bases de las columnas. El soporte es la columna a la que se superponen pilares para potenciar la altura. Un pilar sobre los que se ponen arcos de herradura, sin superposición de arquerías, solo superposición de arcos con dovelas policromadas. Se ha encontrado un símil de la mezquita con un acueducto situado en Extremadura de época romana, por el modo de superponer los arcos. Mezquita anticlásica por el uso de superposición de elementos de soporte, pues es el pilar el que debería sostener la columna, al ser más resistente y no al revés. Los arcos superiores de herradura están enjarjados, pues los arcos comparten el salmer, dovela de arranque. Como elemento decorativo del pilar, destaca el uso de un modillón de 4 módulos. De esta primera fase también se conserva una puerta de San Esteban o Bab-lat Usara, realizada por Mohamed I en 855-856, que nos marca como la tipología de las puertas de acceso, con un esquema tripartito en un registro interior, con vanos de acceso configurados con arcos de herradura ultra semicirculares, rematados por alfiz, donde las dovelas siguen el mismo esquema cromático que las del interior de la mezquita. Registro intermedio perdido. Solía haber coronamiento a partir de arquerías ciegas de pequeño tamaño para dar dinamismo, y un coronamiento con cornisa abolada sostenida por canecillos de modillón muro exterior, rematado por melones escalonados, origen importado de Damasco. Esta mezquita sirve apenas durante 70 años, pues Abd-Rahman II, terminada en 1848, inicia las obras de ampliación que afectarán a la sala de oración. Derriba la antigua quibla y proyecta hacia el sur en 8 tramos más la sala de oración. Soluciones en alzado con arco dentivo al igual que en la anterior, desapareciendo las basas, pues las columnas tendrán la misma altura. Diferencial fundamental en el elemento transisivo del pilar,
con el uso del cuarto de narcela en la base del pilar. Importancia de la construcción del mihrab con mejores capiteles y mejores columnas. Los capiteles siguen el ejemplo de las mejores cestas de capiteles romanos, al igual que los tipos de órdenes arquitectónicos, aunque se embellecen. Hay una evolución a la estilización. En el 929, Abd ar-Rahman III se autoproclama califa, lo que supone que debe construir una mezquita, acuñar monedas y contribuir al engrandecimiento de una ciudad. Pone su máximo empeño y construye Madina al-Zahra, por lo que apenas tiene recursos para la mezquita, y lo que hace es ampliar el patio. Tira el muro norte y amplía en dirección norte todo el espacio y construye un nuevo alminar. Alminar mediterráneo, incluye en el interior, de planta cuadrada y destaca la resolución interna. Presencia de 2 cajas de escaleras con machón central, por lo que se sube y baja por una distinta, y 3 niveles en altura decrecientes que coronaban en cúpula de yamur. Semejanza con alminar de la mezquita de Guayragüán. Está pintado en rojo intenso, por lo que se alcanza a apreciar en la Catedral de Córdoba. La obra fue muy importante en la época, por lo que fue representada como símbolo de la ciudad. Cuenta con muros alonados por contrafuertes, con merlones escalonados, con ventanas dúplices por piso, para iluminar el cuerpo del alminar. La tercera ampliación de la mezquita por parte de Al-Hakam II, del 962 al 967, derriba el muro de Qibla, prolongando la superficie 10 tramos más hacia el sur. Novedades. Desdobla el muro de Qibla para colocar el pasillo del Sabat que comunica con las dependencias privadas, y por primera vez se crea un mihrab poligonal en planta que permite potenciar la planta en T, subrayada por la incorporación de 4 cúpulas, coincidiendo con los espacios emblemáticos, 3 cúpulas en la zona de Maksura y la cuarta coincidiendo con el mihrab construido por Abd ar-Rahman II, ya destruido, que es la capilla de Villaviciosa. La solución en alzado da lugar a elementos decorativos como los arcos polilobulados, que además, entrecruzados, dan solución de celosías a modo de pantallas decorativas. Las cúpulas se coronan con nervios, dando la impresión de ser gañonadas en la parte central. En la zona de la Maksura, presencia de arcos lobulados que ya se entrecruzan y elementos ornamentales con presencia de ataurique, decoración a partir de yeso, y mosaicos como decoración de las zonas más nobles. El mihrab presenta alfiz y galerías de arquillos ciegos en la parte superior, con inscripciones en árabe, lauratorias a Alá y elementos decorativos en tonos dorados en las dovelas, mosaicos con tesela de oro y decoración estilizada. La mano de obra es bizantina, de ahí el tipo de decoración. Mihrab con cúpula en yeso y con forma de concha. El acceso está conformado por las 4 columnas usadas por Abd ar-Rahman II. El mihrab se accede por un arco de herradura, decoración como epigrafía y elementos vegetales muy estilizados. Domina el tono dorado. A lo largo de toda su existencia, los gobernantes omeyas cordobeses quisieron entroncarse a través de elementos visuales a su origen en Siria. En el califato cordobés se produce el ascenso y autoproclamación como califa de Al-Mansur, de 987 a 988. Acuña monedas, construye la ciudad de Medina al-Zahira y modifica la construcción de las mezquitas. Altera la superficie de la mezquita, consiguiendo descentrar los elementos simbólicos de la misma. Derriba el muro este de la mezquita para añadir 8 naves más. Desequilibra el eje que marcaba el Qibla. Sus elementos son seriados sin creatividad y además pintados. En su superficie norte-sur amplía las naves en 8 tramos hacia el este, duplicando el espacio, pero desubicando los elementos simbólicos de la mezquita. El mihrab queda desplazado hacia el este. Elimina la creatividad y rompe con el rito de hacer mezquita. 929 es el año en el que el califato de Córdoba se independiza. Córdoba, ciudad palatina de Medina al-Zahara, por Abd ar-Rahman III, comienzos del siglo X. La ciudad brillante, nombre que se le daba al espacio más querido por el califa y a su área de residencia. Se encuentra en las afueras de Córdoba. Se conoce por reconstrucciones 3D realizadas por la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Solo se ha excavado de un 20 al 35%. Se calcula que tenía 1,5 kilómetros en dirección norte-sur, 1 kilómetro en dirección este-oeste. Estaba estructurada en 3 terrazas.
La más al norte estaba arbolada, tenía el sector más áurico, fijarse en el salón grande y en el salón rico. Estaba a los pies de la sierra. La terraza más inmediata a la sierra estaba ocupada por el sector de la administración y las zonas habitacionales. Edificios de varias naves rodeadas de estructuras habitacionales y administrativas con jardines extensos. Se ha excavado el sector norte. Mezquita hacia el sudeste en una zona intermedia. Solo se ha excavado el 20%. Se empezó por la terraza superior y actualmente se excava la intermedia. Es una mezquita con quibla orientada al sureste. Toda la ciudad con perímetro amurallado y murallas internas que independizan las estructuras independientes dentro de la ciudad. Mezquita bien orientada que debe atender a una ciudad. La mezquita construida en el 941 sigue el prototipo Al-Aqsa con 5 naves perpendiculares a Qibla. Presenta una gran novedad. La primera en presentar un desdoblamiento en el muro de Qibla. Al parecer, la mezquita tenía habilitados pórticos en 3 de los lados del patio, incluyendo la presencia de un alminar de planta cuadrada. La de Córdoba no posee pórticos ni alminar en el interior, pues incorporará estos elementos como consecuencia de estas obras en la zona palatina. La Casa de los Visires. Este enorme edificio basilical se componía de 3 amplias naves longitudinales y una transversal, separadas por arquerías. Se cree que aquí esperaban las embajadas antes de ser recibidas por el califa. El salón rico era el salón de audiencias, y su objetivo era deslumbrar y empequeñecer a las dignidades extranjeras a las que se recibía. Salón grande y rico. Las fuentes se remiten al término Majlis al-Sarki, salón de recepción con salón rico, el más pequeño, pero se repite estructura en planta del otro. Estructura basilical de 3 naves que se separan por columnas rematadas con capiteles específicos del modelo típico del siglo X. Estas columnas se vuelcan en arcos de herradura ultra semicirculares, enjarjados y modulados con alfiz, con cubiertas de independencias, que voltean sobre columnas de mármol con basa y capiteles de mármol o alabastro que nos dan la pauta de lo que será el capitel específico del siglo X en Al-Ándalus. Este espacio está rodeado por 2 alcobas laterales precedidas por un pórtico transversal con cámaras cuadrangulares, y toda esta estructura tiene cubierta independiente. Delante de los salones se construyen jardines como un espacio de recreo y lúdico. Se busca la policromía en las dovelas de los arcos, pero añadiendo riqueza artística, con la técnica del ataurique, estuco. Los colores son el rojo y el blanco. Es en Medina del Sahara donde de forma previa va a manifestarse en su mayor esplendor la técnica del ataurique, técnica del estuco con mayor creatividad que en Oriente, con patrones vegetales estilizados, con mayor materialidad y técnica, pues se usan planchas gruesas de yeso que permiten contornos calados y muy profundos, de modo que este ataurique es muy dinámico al potenciar los contrastes lumínicos. En los capiteles, además del motivo vegetativo, se pueden encontrar escritos y la firma del autor. Toledo. Mezquita de Bab ab-Mardur, 999. Mezquita que daría servicio a comunidades más pequeñas, mezquitas de barrio, también conocida como Mezquita del Cristo de la Luz. Posteriormente será la Iglesia del Cristo de la Luz, después consagrada en el siglo XII en época de Reconquista, convirtiéndose en un edificio cristiano. La fachada consta de un cuerpo con 3 vanos de acceso. En el cuerpo superior, arcos entrecruzados ciegos, un friso con decoración de seca, red de rombos enmarcada, la inscripción y una cornisa, decoración común en el primer mudéjar toledano. La fachada noroeste está formada por 3 vanos de nuevo horadados que dan pasos al patio de la mezquita, cubiertos por arcos de herradura rebajados por unos arcos de medio punto encuadrados. Es una simplificación típica en la mezquita de Córdoba. El nivel superior se centra en varios arcos polilobulados que marcan unos arcos de herradura de estilo califal y decorados con dovelas bicolor de ladrillo, haciendo referencia a la mezquita de Córdoba. Un entablamiento nos da paso a la cornisa final. Edificio de planta cuadrada de pequeñas dimensiones, 7,7 por 7,5 metros, dividido en 9 espacios independientes por la segmentación de 4 columnas de piedras con capiteles reutilizadas de la antigua capital hispanogoda, que nos marcan una planta de cruz griega inscrita en un cuadrado.
Lo novedoso es que cada uno de los espacios está cubierto por una cúpula a partir del entrecruzamiento de nervios, evitando en 3 casos discurrir por el medio. Diseño distinto de las cúpulas. Influencia de la mezquita de Córdoba. Bajo la mezquita se encontró una calzada romana de 6 metros de anchura y bajo la cual ha aparecido una cloaca de la misma época. La calzada se formaba por grandes losas de granito y discurría en dirección norte-sur. Las manufacturas de los talleres califales, tejidos, bronces y marfiles. El arte emiral y califal andalusí comprende sus manifestaciones artísticas desde la conquista musulmana de la península ibérica hasta el surgimiento de los primeros reinos de taifas, es decir, los siglos 8 al 10. El emirato y califato andalusí no creó un arte nuevo, sino que adecuó el arte romano y visigodo de las culturas anteriores del sustrato ibérico e incorporó estilos prestigiosos orientales, como los mosaicos bizantinos del Mirab de la Mezquita de Córdoba, monumento señero del Islam del Andaluz. Es en Córdoba, capital del califato creado por Abderramán III en 929, donde se construyen los edificios más representativos del poder andalusí, no solo la gran mezquita aludida, sino una ciudad califal a las afueras del núcleo urbano, Medina Azahara, de gran lujo y breve existencia, pues fue destruida por la guerra civil al poco de construirse. En el resto del territorio peninsular sobreviven algunos ejemplos, sobre todo en la ciudad de Toledo, donde todavía queda una puerta islámica del recinto urbano fortificado, la puerta antigua de Bisagra o puerta de Alfonso VI, así como la mezquita de barrio Bat al-Magdum, más conocida tras su conversión en iglesia como Ermita del Cristo de la Luz. En estado de restos arqueológicos quedó la Rábida de Guardamar del Segura, en Alicante, o la ciudad de Vascos de la provincia de Toledo. Almaizar de Hisham II, siglo X, la casa del Tiraz. Tejidos con forma alargada con granjas epigráficas que incluían el nombre del califa y alabanzas a la divinidad. Se revestía cuando acudía a las reuniones de embajadas o grandes ceremonias. Podía ser entregado como regalo a las embajadas. Tenía un gran valor simbólico. En el siguiente ejemplo, la decoración se divide en 3 espacios horizontales. La central es de color negro y en ella aparecen medallones octogonales, 2 con esquemáticas figuras humanas, mientras que en el resto encontramos cuadrúpedos y aves. Las laterales muestran una decoración epigráfica. Posiblemente se trata de uno de los extremos del almaizar o tiraz de Hisham II, una larga banda de finísimo tejido que servía de tocado al envolver la cabeza como un turbante y que descendía hasta los brazos. Tejido o franja de los Pirineos, siglo X. Franja de los pavos reales denominado franja del Pirineo. Este tejido se fabricó en la segunda mitad del siglo X, probablemente en Córdoba. Durante mucho tiempo se pensó que pertenecía a una cofia, quizás a un turbante. Sin embargo, recientes estudios relativos a la técnica textil indican que pudo servir de guarnición decorativa de otra tela. Efectivamente, el tejido es rígido, porque la trama es muy apretada. En Al-Andalus, la producción de textiles de gran calidad estuvo desde el principio vinculada a la corte. En los tiempos del Califato de Córdoba, las telas y bordados se realizaban en el taller real, Tiraz. La calidad y belleza de su dibujo convierten a esta pieza en el más hermoso textil español realizado con la técnica del tapiz que se conserva. El pavo real es un motivo clásico en la iconografía islámica. En el contexto cultural de la época, podía relacionarse con el paraíso. Aquí aparece estilizado, encerrado en medallones circulares unidos por una rueda, marcando una cierta evolución con respecto a las ruedas perladas sasánicas. Están bordeados por una orla de motivos vegetales, donde alternan brotes y tallos. En los intervalos aparecen medio estrellas capiculadas de 8 puntos, formadas por una cinta perlada de la que se escapa un elemento vegetal con florones. La decoración se realizó con hilos de seda de color blanco, crema, azul claro y azul marino, amarillo, verde y rojo, y sorprendentemente ha conservado su brillo original. El motivo decorativo del pavo real, así como la disposición decorativa en líneas de ruedas, proceden de la tradición sasánica transmitida por Bizancio, Egipto e Irak y difundida en Occidente. Sierva de bronce, procedente de Medina al-Sahara, siglo X. Figuras zoomorfas, realizadas con la técnica de la cera perdida y huecas por dentro. Piezas de adorno y que también se usaban como surtidores.
Técnica del cincelado con motivos decorativos, especies de roleo vegetal que disponen de hojas digitadas en el interior, incluso con nervio interior. Producción de marfiles con destino lúdico, como el estuche de Mancala de la hija de al-Rahman III, antes del 961. Pizzi o bote de al-Muhira, 988, donde se representan personajes de la corte en ambiente lúdico y detalles iconográficos de tipo vegetal. Es una urna de marfil de elefantes que perteneció al príncipe al-Muhira, hijo del califa omeya de al-Andalus, Abderramán III. La Pizzi es considerada una de las joyas del arte islámico y de los marfiles hispano-musulmanes. Destaca por su increíble detalle y finura en la ejecución. Contiene inscripciones cúficas y dibujos de jinetes a caballo, un músico tocando un laúd, palmeras, flores de loto, cetreros con sus halcones, dos leones, etc. Se desconoce el uso concreto que se le dio a esta urna, aunque se cree que pudo contener perfumes o joyas. Arqueta de Leire, del 1004 al 1005, también llamada Arqueta del Monasterio de Leire, está considerada una de las joyas del arte islámico y de los marfiles hispano-musulmanes. Es una pequeña arca de marfil de elefante que data de la época del califato omeya en la península ibérica, territorio llamado al-Andalus. Forma prismática y dentro de medallones lobulados se halla la recreación de escenas de la vida cortesana con gobernante que caza. También escenas decorativas e inscripciones cronológicas. Lo es a Alá. Inscripciones con tallas moderadas y abultadas con atauriques, en las cuales se representa al dios Alá y además se recrearon gacelas, águilas, leones, un unicornio y antílopes en lo que sería una escena de caza. Arte taifa. Se disuelve el poder omeya cordobés en el año 1031, que da paso a pequeños reinos llamados taifas, donde destacará la taifa de Zaragoza. El arte de época califal no es una prolongación del arte cordobés, sino que parte de sus modelos, pero con características propias que se manifestarán en el ámbito de la arquitectura civil y en menor medida de la religiosa. Destaca el Palacio de Aljafería, 1065 al 1081. Planta cuadrangular rodeado por alta muralla jalonada por 16 torres ultracirculares adosadas a su perímetro y una cuadrangular. Los espacios de residencia se disponen en eje axial, en el centro, que deja espacios libres para los jardines. Herencia de los palacios del desierto. La zona residencial contaba con andenes para albercas, alzado en planta del alminar. Las mayores novedades se van a basar en la decoración. Arcos polilobulados que se entrecruzan creando decoración calada de yeso en la zona que da al jardín. Arco mistilíneo, donde las curvas se entrecruzan con elementos rectilíneos. Presencia de lazos que surgen de la decoración. Capiteles taifales son el doble de altos que de ancho. Se potencia la estilización. Epigrafía como elemento de decoración. Mirad de acceso con influencia cordobesa. Decoración, epigrafía, arcos de herradura, lobulado y mistilíneo. Se sigue trabajando el mundo del marfil. El taller esencial estará en Cuenca, como la Arqueta de Santo Domingo de Silos. Se pierde la creatividad con calado menos profundo e imágenes seriadas que se repiten de forma secuencial en toda la superficie. Este cofre rectangular con tapa tronco piramidal está compuesto en su origen de placas de marfil fijadas sobre un armazón de madera. Si los califas Abderramán III y al-Hakam II tuvieron acceso a importantes reservas de marfil para la realización de numerosos objetos, durante el siglo XI, en la época de los reinos de taifas, el suministro se redujo considerablemente. De ello es testimonio este cofre, realizado a partir de varias placas progresivamente más delgadas, ensambladas mediante clavijas del mismo material y fijadas sobre un armazón de madera. Si bien esta arqueta es un testimonio de la influencia de los marfilistas de Córdoba, concretamente en lo que concierne al tratamiento de los vegetales, se aleja de ello por la reducida escala del decorado, presentado en pequeños paneles repetitivos y por el tratamiento a menudo seco y tosco del mismo. Arte andalusí de época almorávide, 1090 a 1147. Las invasiones africanas de los siglos XI y XII, almorávide y almohade, traerán consigo una serie de novedades arquitectónicas y decorativas muy significativas en la evolución del arte musulmán en la península ibérica. Sus obras se caracterizarán por el ejemplo sistemático del sillarejo
o la mampostería, combinadas hiladas de ladrillo, por los novedosos perfiles polilobulados o de herradura que apuntaban a los arcos, por sus espectaculares bóvedas de mocárabes y por los artesonados de lazo y armaduras de par y nudillo. Es una arquitectura defensiva, pues es la que mayor número de testimonios nos ha dejado. Dinastía norteafricana de tribu bereber. Deben ocupar el espacio de las antiguas taifas y medida que lo ocupan necesitan defenderla. De ahí que construyan murallas y fortificaciones. Destaca cerca de Jerez, de Sevilla. Kubat Barudillín de Marrakech. La Kubat Barudillín de Marrakech es uno de los mejores edificios conservados del mundo almorávide. Su construcción es del 1120. Se trata de un pabellón cupulado de planta rectangular que cobijaba la fuente de las abluciones de la mezquita de Ali ibn Yusuf. Exteriormente consta de 2 pisos. El de abajo es el de acceso al interior, mientras que el superior permite la iluminación gracias a vanos con arcos túmidos, polilobulados y mistilíneos. La magnífica bóveda es gallonada y octogonal, y su peso se traslada a los muros rectangulares mediante un complejo sistema de arcos polilobulados. La superficie está ricamente decorada. Cerca de niebla. Capial amurallado con vanos. Daban acceso a la ciudad a 5 puertas como la del Buey o la del Socorro. Solución de puertas en recodo. Nunca acceso directo ni rectilíneo. Puertas cerradas en ladrillo. Se buscaba evitar la penetración del enemigo. Muralla urbana, construida por los almorávides, una de las que mejor se conserva en esta etapa histórica. Tiene aproximadamente 2 kilómetros de extensión con 48 torres cuadradas de planta rectangular, 2 torres octogonales al este de la villa y 5 torres rectangulares que conforman las puertas del recinto conocidas como Puerta del Socorro, Puerta de Sevilla con vestigios romanos, Puerta del Embarcadero y las puertas de estilo almohade mudéjar del Buey y del Agua. La muralla está rematada por una estructura almenada y presenta también una serie de vanos destinados a la defensa. La Puerta del Buey o del Río se sitúa frente al Tinto, y dice la leyenda que por ella salió un buey cebado durante el asedio de las tropas cristianas de Alfonso X el Sabio para hacer pensar que la ciudad contaba con alimentos, pero la estrategia más fotos, último rey de niebla, no funcionó y la ciudad fue conquistada por las tropas cristianas. Por su parte, la Puerta del Socorro recibe el nombre de la pintura al fresco de una de las paredes interiores con la imagen de la Virgen del Socorro del siglo XVI, y por ella entró victorioso el rey Alfonso X el Sabio en 1262. Mimbar de la Kutubia de Marrakech, 1125 al 30. Realizado por artistas cordobeses almorávides. Se busca crear mosaico a partir de la aplicación de distintas piezas de diversos materiales de distinta tonalidad. Motivos de ataurica en el centro. Secuencia de arquillos de herradura con motivos vegetales geométricos. Este elemento es un claro reflejo de las relaciones de intercambio. Arte Mardaisí. Palacio de Castillejo de Monteagudo. Las actuales ruinas de este palacio fortificado corresponden al antiguo Quasr Ibn Saad, residencia que el rey taifa murciano Ibn Mardanes ordenó construir a las afueras de la ciudad de Murcia en el siglo II. El Palacio del Castillejo consta de 2 recintos diferentes. El principal o exterior, estrictamente defensivo, se inscribe en una planta rectangular cuyos muros se defienden con 5 torres en sus lados mayores y 3 en sus menores. Estos torreones están escasamente separados entre sí, como corresponde a la tipología arquitectónica de las fortificaciones construidas en su contexto histórico y geográfico. Su característica más singular es la disposición de los cubos de las esquinas en ángulo entrante, en lugar de existir el común torreón de esquina. Su interior encierra el palacio propiamente dicho, que se distribuyó en torno a un gran patio de crucero central. Sin embargo, patio, habitaciones, salas y otras dependencias se encuentran hoy desaparecidas tras haberse abierto en su interior una gran balsa de riego a comienzos del siglo XX. No obstante, las excavaciones efectuadas han permitido conocer una disposición palacial que conecta el edificio con la tradición cortesana omeya andalusí. Toda la construcción fue realizada con muros de tapial de argamasa de excelente calidad, que va perdiendo el grosor conforme ganan en altura. Planta rectangular dentada por muros y torreones rectangulares de diverso tamaño.
Presencia de patio de crucero dividido en 4 zonas con presencia de pabellones avanzados con albercas en los lados cortos. Canalización de agua. El castillo y el palacio de Monteagudo formaban parte del mismo programa de construcción que pretendía a la vez asegurar la defensa del territorio y ofrecer a Murcia la imagen de una ciudad que acoge la sede del poder político. Este edificio es, sin contexto, el más representativo de la arquitectura mardanisí. El conjunto agrupa una propiedad palatina que comprendía un castillo y un palacio, y era el centro de una explotación agrícola, Raal, que contenía un acueducto y una cisterna a cielo abierto al oeste. Además de la irrigación, podía utilizarse durante festividades, en el marco de la vida del palacio. Esta organización recuerda absolutamente la de las grandes explotaciones terrícolas de la estepa siria en la época omeya. El castillo se compone de 3 plataformas y un recinto superior dotado de una muralla al norte, característico de las fortificaciones mardanisíes. Existente quizás desde una época anterior, fue en todo caso reconstruido en el siglo II. La etapa de rigorismo almohade, 1147-1246, capital en Sevilla. La laxitud moral y la degradación de costumbres de los almorávides dio lugar a un nuevo movimiento rigorista, los almohades, al-Muwadiun, los unitarios. Estaba encabezado por Ibn Tumar, quien procedía de medio tribal del Alto Atlas. Su continuador, Abd al-Mumin, se nombró califa, tomó Marrakech en 1147 y emprendió la conquista del resto del imperio, incluyendo Túnez. Al-Andalus fue incorporada definitivamente por su sucesor, Abu Yaqub Yusuf, quien eligió en 1172 Sevilla como capital del nuevo imperio. Hay una trilogía de alminares de gran belleza y monumentalidad que, además, muestran importantes analogías entre sí. Nos referimos a la torre Kutubiyya de Marrakech, la de Hassan de Rabat y la de la Giralda en la mezquita de Sevilla. Desde el punto de vista estructural, coincidían en disponer de una torre central rodeada de otra torre periférica exterior. Entre ambas se construyen las rampas o escaleras para subir a lo alto. Esta estructura de alminar almohade arraigó en ciertas zonas de la península, de tal manera que permaneció inmutable durante siglos en Aragón, cuando se comenzaron a construir torres para iglesias cristianas de estilo mudéjar desde el siglo XIII. Mezquita almohade de Sevilla, 1184-1189. Fue iniciada en 1184 tras su encargo a Ben Basó y la terminó Ali de Gamara en 1198. Mezquita de 17 naves perpendiculares a muro de quibla en el que las centrales y 2 de las colaterales eran más anchas originalmente y estaban proyectadas en pórticos laterales rodeando el patio. Pilar prismático como soporte, columnas de mármol, arcos tumidos sobre muro encalado flanqueado por pilastras a modo de contrafuerte. Las 17 naves estaban adornadas con arcos de herradura y un amplio patio, el SAC, que aún se conserva con el nombre de Patio de los Naranjos. La actual Puerta del Perdón daba acceso al recinto. Ahmad Ben Basso, reconocido arquitecto de origen andalusí, fue comisionado para levantar la mezquita. Siguió el ejemplo de los palacios de Buaira, en el que él mismo había construido. Para la mezquita diseñó una planta rectangular de 113 por 135 metros, con una superficie de más de 15.000 metros cuadrados. Las 17 naves en las que estaba articulado se ornaban con arcos de herradura. La mezquita, a la que se accedía por la actual Puerta del Perdón, en la fachada sur, alojaba al extenso palacio jardinado, hoy conocido como Patio de los Naranjos. La decoración exterior se basa en la sucesión de ajimeces, bien con arcos de herradura semicirculares o polilobulados, rodeados siempre por un alfiz y cogidos por otro gran arco lobulado apuntado. No solo la gran altura de este alminar hace destacar a la Giralda entre todas las norteafricanas, sino su decoración en franjas o calles verticales le confiere una airosidad espacial. Excepto el cuerpo superior, la Giralda es el antiguo alminar de la mezquita almohade de Sevilla. El alminar tenía una base cuadrada de 13,6 metros de lado por el exterior y un machón central, subiendo entre ambos una rampa que se cubre con pequeñas bóvedas de arista en sus tramos y de arista o vaídas en los pequeños cuartos que se alojan en los descansos de sus 7 plantas. Exteriormente, sus casi 51 metros de obra almohade se distribuyen en 2 pisos. El inferior liso,
roto en su paramento por los tragaluces para la iluminación de la rampa de subida, y el superior, decorado en sus 4 frentes con 3 bandas verticales y paralelas cada una, que alojan la central, espacios en los que se articulan ventanas gemelas de arcos de herradura o lobulados, enmarcados bajo otros ciegos lobulados y con alfiz. Este almenar es obra del maestro Ahmad Ben Baso, de planta cuadrada que se resuelve a partir de 2 torres, una envolviendo a la otra. En el espacio intermedio, una escalera en sentido ascendente. En el exterior del almenar hay una estructura tripartita, con calle central ocupada por los vanos para iluminar el cuerpo de escaleras. Vanos geminados dobles con arcos de diversos perfiles, cobijados por otros arcos. Las franjas laterales disponen el motivo de cepca, realizado en ladrillo, diferenciándose del almenar del norte de África. La cepca en arquitectura es un elemento decorativo en forma de retícula oblicua, a modo de entrelazado geométrico romboidal, que cubre muros, arcos, paredes, zócalos u otros paramentos característicos del arte islámico. Este motivo ornamental eclosionó y se difundió durante la época almohade y se siguió utilizando en el arte nazarí y mudéjar cristiano principalmente. Pueden apreciarse en la Giralda, Almohade de Sevilla o en la Alhambra de Granada. El patio de los Naranjos es, junto a la Giralda, lo que queda de la desaparecida mezquita Mayor Almohade de Sevilla de Ben Baso. Cumpliría la función de shan o antesala para las abluciones de los musulmanes sevillanos antes de entrar al haram de la mezquita. Aunque con muchas reformas, se advierte su estructura de patio conformado por pilares que sostienen grandes arcos tumidos. La puerta principal, llamada del Perdón, es también la factura almohade. En el centro hay una fuente que pudo ser una pila visigoda o un baño de las termas romanas. En el patio del Yeser del Alcázar de Sevilla, 1190, hay que destacar la decoración en cepca. El Alcázar de Sevilla ya existía en época califal y desde entonces se han sucedido diferentes intervenciones en época taifa, almohade, mudéjar, etc. El tramo del patio propiamente almohade consta de 7 arcos lobulados, más grandes el central, apoyados sobre pilares. El resto de arcos es sostenido por columnas califales, soportando sobre cada uno de ellos una preciosa red calada de cepca. Torre del Oro, fines del siglo XII. Se trata de una albarrana de la muralla de Sevilla, que por su proximidad al río era la primera que avisaba de posibles enemigos por vía fluvial. Su nombre le viene porque en su origen estaba recubierta por ladrillos de piezas de loza dorada. La Torre del Oro es un edificio de fines defensivos o militares, construido al borde del río Guadalquivir, que se supone servía para defender la ciudad, impidiendo el tránsito de embarcaciones mediante cadenas que atravesaban el cauce. Tiene un ancho cuerpo almenado de planta dodecagonal, del que emana una pequeña torre, también dodecagonal, que representa el remate del cuerpo o núcleo interior que alberga la Torre del Oro. En el interior se halla un reparto de 3 pisos con estancias bien residenciales o para acoger a la guardia. Importancia de la decoración y que se aprecia en el Hadith Bayat Warriyat, comienzo del siglo XIII, donde se cuenta la historia de unos personajes enamorados y de una alcahueta, paralelismo con la Celestina. Este manuscrito incompleto y compuesto por 30 folios contiene 14 miniaturas. Relata la historia de amor entre Bayat, hijo de un mercader de Damasco, y Riyad, esclava cantora y favorita del Hajib. El arte nazarí de Granada, siglo XIII al XV. Sería una tercera fase del poder taifal. Se establece en la zona suroriental de la península. Se enfrentan a la presión de los reinos cristianos y no contaban con el apoyo de las dinastías del norte de África. La supervivencia de Granada hasta 1492 se debe a una serie de pactos con los reinos cristianos, donde se admite una serie de vasallaje con los reinos del norte. En 1237 Granada se establece como capital. En 1238 se inician las obras de la construcción de la Alhambra, que poco a poco va creciendo con las intervenciones políticas de los diversos monarcas de la dinastía nazarí. Se inician por el Espolón, la zona más occidental en la Alzaba. Proyectándose en una dirección este-oeste, va creciendo poco a poco. Contaba con palacio, zona de baño y otra gran estancia palatina. Alcazaba. La alcazaba o ciudadela es una construcción o recinto fortificado de carácter urbano,
cuya función era servir de residencia a un gobernador para defender presumiblemente un lugar determinado y sus contornos, albergando una guarnición que, con frecuencia, conformaba un pequeño barrio militar con viviendas y servicios, constituyendo una ciudadela. Solían estar asociadas a un alcázar o castillo situado en uno de sus extremos, aunque éste era independiente de la propia alcazaba y del resto de la ciudad. Y en caso de asedio, las poblaciones de los núcleos urbanos donde se asentaban buscaban refugio tras las murallas de dichas alcazabas. Debido a que la religión musulmana no permite la decoración de muros con figuras humanas o de animales, sus grabados tratan principalmente temas vegetales o de decoración mocada. La Alhambra en Granada es una ciudad palatina, formada por un conjunto de palacios, jardines y fortalezas defensivas que forman un todo. Los palacios de la Alhambra fueron construidos por los reyes más famosos de la dinastía nazarí. Las primeras referencias de la Alhambra datan del siglo IX, cuando en 889 Sawar ben Amdún tuvo que refugiarse en la Alcazaba y repararla debido a las luchas civiles que azotaban por entonces al califato cordobés, al que pertenecía Granada. En el siglo XIII, con la llegada de Mohammed ben al-Amar, primer monarca nazarí, se fijó la residencia real en el castillo de la Alhambra, marcando el inicio de su época de mayor esplendor. La gran muralla que encierra y protege la Alhambra tiene en su perímetro 4 grandes puertas defensivas casi equidistantes, 2 situadas al norte y otras 2 al sur. Entre las primeras se encuentra la mencionada Puerta de las Armas, probablemente una de las primeras edificaciones realizadas por los nazaríes en la Alhambra en el siglo XIII. Primero se reforzó la parte antigua de la Alcazaba y se construyó la Torre de la Vela y del Homenaje, que subió agua del río Darro. Se edificaron almacenes, depósitos y comenzó la construcción del palacio y del recinto amurallado que continuaron Mohamed II de 1273 al 1302 y Mohamed III de 1302 al 1309, al que también se le atribuyen un baño público y la mezquita sobre la que se construyó la actual iglesia de Santa María. Todo el recinto de la Alcazaba, como toda la Alhambra, está dominado por una gran construcción de planta cuadrada visible a gran distancia y en torno a la cual todo parece gravitar, la Torre de la Vela. Pero la principal torre de la Alhambra no es la de la Vela. La más elevada, la que ofrece una visión del entorno más privilegiada, es la Torre del Homenaje, y que es además una de las que definen el característico aspecto fortificado del recinto. En ella debía estar el servicio de información, el Estado Mayor que regulaba y controlaba todo el sistema defensivo de la Alhambra. Tiene en su interior 5 plantas, que presentan una singular alternancia de espacios abovedados, y un silo en la base, más una terraza con una pequeña plataforma desde la que se podían enviar y recibir señales visuales, y de los castillos y torres de vigilancia diseminados por puntos estratégicos de los montes que rodean Granada. Son 2 grandes volúmenes cúbicos con pocos vanos de iluminación, excepto en la zona superior donde se dispone una zona residencial. Explanada, plaza de armas atravesada por una calle debajo de la cual había canalización de agua y los lados los espacios para el acuartelamiento y los sirvientes. Para la Alhambra se utilizaba un sistema de columnas propio que no aparece en ninguna otra construcción. Se trata de una columna de fuste cilíndrico muy fino, con una gran moldura cóncava como base y anillos decorativos en la parte superior. El capitel, dividido en 2 cuerpos, presenta en el primero, en forma de cilindro, una decoración muy sencilla y sobre él un prisma con los ángulos de la base redondeados, decorado de ataurique. La arquitectura nazarí es esencialmente pictórica, predominando las formas ligeras y abiertas sobre los espacios cerrados y sólidos. La Alhambra reúne todas las características de esta arquitectura, con una apariencia exterior sobria en contraste con la profusa decoración interior y predominio de las líneas horizontales sobre las verticales. El Palacio Real. El Palacio Islámico carece de una planta determinada. El conjunto se va creando con unidades independientes, levantadas alrededor de un patio, unidas y separadas por jardines, arcos y columnas, sin un centro arquitectónico determinado. Este aparente descontrol urbanístico se compensa con la armonía creada en la articulación alrededor de 3 unidades espaciales: el Mesuán, el cuarto de Comares y el cuarto de los Leones. La piedra es utilizada en los muros más anchos y la zona de la Alcazaba. En el interior, los muros fueron levantados con mampostería, tapial y yeso para los arcos.
En sus zócalos, los muros fueron revestidos con azulejos, lacerías o figuras geométricas. El sistema arquitectónico es adintelado, encubierto, pues casi todos los arcos son decorativos, no sustentan ninguna estructura. Los arcos de herradura son sustituidos por arcos peraltados y ligeramente acampanados, falsos arcos de mocárabes o arcos angrelados. Las paredes están recubiertas de cerámica o yesería, decoraciones muy ricas y exquisitas, ya que era una de las mayores preocupaciones de los arquitectos, para de este modo disimular la pobreza de los materiales utilizados. Entre sus decorados encontramos la clásica caligrafía cursiva y cúfica, en la que se pueden leer palabras de Sawi ben Siri, fundador de la dinastía nazarí, pero también poemas de distintos poetas de la corte. Otro elemento decorativo utilizado en la Alhambra es la bóveda de mocárabe, compuesta por celdillas o alveolos superpuestos, con ataurica o decoración vegetal y en menor medida lacería o redes de rombos. Existían 4 puertas de acceso a esta fortaleza: la puerta de las armas, en la Alcazaba, la puerta del Arrabal, en la Torre de los Picos, y en la zona sur la puerta 7 Suelos y la puerta de la Justicia o Esplanada. Una vez asegurada la defensa con la Alcazaba y la Esplanada, empiezan las obras de la residencia palatina. Palacio del Partal, 1303-1309. Este palacio estaba a la entrada o salida de los palacios nazaríes. Precedido de albergue a los márgenes con vegetación, da paso a un pórtico de un número de 5 arcos que dan paso a las estructuras residenciales. Corresponde a la zona de las viviendas de los criados de palacio. El sistema de soporte será la columna muy estilizada que remata con un capitel de tipología cilíndrica, envolvente, dotado de 2 collarinos. Presencia de 2 torres de planta cuadrada y remate cupulado. Cúpula de madera. Palacio de Comares. La fachada del edificio fue erigida por mandato del Mohamed V, siendo inaugurada en 1370. Es una fachada interior que anticipa la majestuosidad del interior del palacio. Formado por el patio de la alberca o de los arrayanes, la sala de la barca y la torre de Comares, salón de Comares o salón de los embajadores. La fachada del cuarto de Comares marca la frontera entre el espacio burocrático o semipúblico y el privado o residencial, sin que la diferencia entre ambos conceptos esté siempre establecida. Esta fachada puede considerarse una síntesis perfecta de los elementos decorativos de los nazaríes granadinos: geometría, epigrafía, ataurique o flora, todo ello labrado en yesería en una composición proporcional. Culmina en el arero que avanza ante la fachada y que es una de las obras maestras de la carpintería decorativa de la Alhambra. Aunque sus vivos colores prácticamente se han perdido, se conservan la textura y la majestuosidad de su porte. Sobre la estructura hay una cúpula con decoración astral que representa el espacio celeste, representando el poder cósmico del rey nazarí. Construido con dirección norte y sur por Yusuf, 1333-1354, el Palacio de Comares posee una alberca, pórtico con 7 arcos que voltean sobre columnas estilizadas que dan paso a la Torre de Comares de planta cuadrada y dividida en continuas estancias en diversos pisos. Es de estaca cubierta por una cúpula decorada con motivos astrales, asociados al poder del rey. En el espacio intermedio de conexión con el Palacio de los Leones están los baños reales privados, que mantienen la idea tripartita que se remonta a las termas romanas. Son lugar de reunión y esparcimiento. Los baños poseen una bóveda calada de estrellas. Palacio de los Leones. Mohamed V. Este palacio constituía las estancias privadas de la familia real y se construyó en el ángulo que forman los baños y el patio de los arrayanes. En su interior es un espacio centralizado y copulado, arcos peraltados, con mocábaras en intrados y dominio de este elemento en los espacios copulados que rodean al patio, como se aprecia en la sala de las 2 hermanas, donde la cúpula está totalmente calada y con vanos que dan una luz contrastada dependiendo del sol. Otra gran cúpula de mocárabe es la sala de los abencerrajes, que parte de una forma estrellada con ventanas cerradas con celosías. El patio de los leones. Mohamed V, de planta ligera trapezoidal, con patio de crucero con pabellones avanzados en los lados cortos, con fuente en el medio. Esbelta galería con 124 columnas de mármol blanco de Macael, Almería, que se presentan aisladas y agrupadas en conjuntos de 2, 3 y hasta 4 en las esquinas, sustentando o bien solo apuntalando
las arcadas y filigranas. Las columnas son con paños calados que dejan pasar la luz. En uno de los lados cortos del patio se halla la sala de los reyes, de continua forma longitudinal con arcos como cáraben entre dos y ausencia de cúpula, pues sus tres tramos están cubiertos por cuero preparado para ser pintado con imágenes cortesanas, con individuos de tipo oriental. Palacio del Generalife Mohammad II e Ismail. Generalife era la sede de la villa con jardines, habitada por los reyes musulmanes de Granada, como lugar de descanso y explotación agraria y ganadera. Está situado fuera de las murallas de la Alhambra, al este, en la ladera del Cerro del Sol. Está formado por un conjunto de edificaciones, patios y jardines. Es uno de los conjuntos arquitectónicos más destacables de la arquitectura civil musulmana. El pórtico de acceso con 5 arcos calados sobre columnas esbeltas. La entrada al palacio, propiamente dicha, se realiza a través de una portadita con elementos de mármol y dintel alicatado, en cuya clave del arco se vuelve a repetir el motivo de la llave. Es muy destacable la cornisa volada de mocárabes por debajo de la armadura del techo. Corral del Carbón, antigua alhóndiga, espacio civil, lugar donde los comerciantes realizaban sus transacciones. La portada, ricamente decorada con yeserías, está presidida por un gran arco tumido, de 2 centros y algo apuntalado, provisto de alfiz. Sobre su moldura horizontal hay una decoración epigráfica en cúfico. Está rematado por un alero de amplio voladizo sostenido por canes de madera, en la tradición nazarí. Cuarto dorado de la Alhambra, por ejemplo. La estructura de los 3 pisos provistos de galerías que se abren al patio está formada por pilares de piedra y vigas y zapatas, estas últimas labradas de madera. La fábrica de los petos es de ladrillo visto. El interior de las salas está muy transformado para albergar comercios y oficinas. Vasos cerámicos de la Alhambra. Los jarrones o vasos de la Alhambra fueron ejemplares de alto prestigio, realizados con óxido de magnesio que da al tono motivos decorativos. Jarrones con función decorativa, de más de 1 metro de altura, que se caracterizan por su cuerpo y las asas lisas que impiden que se cojan. El vaso de Fortuny corresponde al apogeo de la cerámica nazarí del siglo XIV y que con la decadencia del califato cordobés y la implantación de los reinos de taifas, el principal núcleo de fabricación de cerámica se trasladó a Málaga, que dio nombre a un tipo de cerámica llamada malika. Esta ciudad se convirtió en un gran centro de exportación. A un tipo de ánfora llamada jarrones de la Alhambra pertenece el vaso de Fortuny. El jarrón es de cuerpo alargado ovoidal con una base muy reducida. Presenta 2 grandes asas planas macizas, que desde la parte superior de la panza del cuerpo van a unirse hacia la mitad del gollete. Se encuentran decoradas con la mano de Fátima en torno dorado. Toda la decoración está realizada en bicolor blanco y dorado, formando arabescos y caligrafía árabe. Estos jarrones toman la forma característica de las tinajas. Se distinguen por sus imponentes dimensiones, de hasta 1,70 m, y por su compleja decoración, organizada principalmente en registros horizontales. La función de estos jarrones es otro enigma. Su tamaño, su peso y su fragilidad excluyen todo uso práctico. Parece que ocupaban en su momento grandes nichos, como el que existe en las residencias de los príncipes nazaríes, y varios contienen inscripciones poéticas que hacen alusión a vasijas de agua. Este líquido, así como algunos de los motivos decorativos, las gacelas a ambos lados de un árbol de la vida, por ejemplo, asocian estos jarrones y por extensión los palacios que decoraban al paraíso. Por su fuerte presencia física y la riqueza de su decoración, encarnarían la grandeza del príncipe y la perfección divina. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.